La mala suerte de Max Verstappen en el Nordschleife en 2026 continuó con un golpe desgarrador cuando iba rumbo a la victoria en su debut en las 24 horas del Nürburgring. Puede que Verstappen esté utilizando en parte el Nürburgring como una magnífica distracción de una Fórmula 1 que le está desencantando este año, pero hay algo claro: llevaba meses trabajando sin descanso para ganar en su debut en estas 24 horas. Y parece que él y sus compañeros de equipo, Dani Juncadella, Lucas Sauer y Jules Gounon, habían hecho absolutamente todo lo que tenían que hacer al volante, pero todo salió terriblemente mal apenas 2 vueltas después de que Juncadella tomara el relevo de Verstappen a última hora de la mañana del domingo, cuando quedaban menos de 4 horas para el final. Juncadella recibió una advertencia del ABS que intentó controlar, pero las vibraciones en el Mercedes del equipo Winward Racing se intensificaron, por lo que Juncadella tuvo que volver a boxes para realizar una parada no programada al final de su tercera vuelta. Después de una revisión más exhaustiva del coche, se detectó un daño en el eje de transmisión. Tampoco había una solución rápida, lo que echó por tierra cualquier posibilidad de que el equipo terminara entre los 10 primeros, y mucho menos de que se alzara con la victoria o subiera al podio. Juncadella se mostraba visiblemente abatido en el coche después de que el cuarteto de pilotos pareciera tener el camino allanado hacia una victoria de ensueño. El equipo logró sacar el coche a pista para las 2 últimas vueltas de carrera, con Juncadella al volante para asegurarse de que cruzara la línea de meta, aunque con 21 vueltas de retraso y en el puesto 38. Esto prolonga la lamentable racha de mala suerte de Verstappen en el Nordschleife en 2026, ya que ha perdido varias oportunidades de victoria. El equipo de Verstappen terminó primero en el NLS2 en marzo, pero fue descalificado por un error relacionado con los neumáticos, mientras que Verstappen perdió la victoria en el NLS4 debido a un problema con el splitter del coche. Esa mala suerte continuó con la decepción más dolorosa de todas en la carrera de 24 horas, en la que Verstappen y su equipo habían invertido tanto esfuerzo. Su mala suerte le dio la victoria al Mercedes número 80, pilotado por Maro Engel, Lucas Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin. El incidente se produjo tras unas fascinantes maniobras de adelantamiento de Verstappen, algunos sustos por roces y un choque entre los compañeros de equipo de Mercedes. Sin duda, hubo mucha tela de donde cortar en las 24 horas del Nürburgring. Esta habría sido una merecida primera victoria en el Nürburgring también para Juncadella, Auer y Gounon. Todos ellos desempeñaron su papel de forma brillante, sabiendo gestionar la presión añadida de compartir coche con Max Verstappen y evitando cometer errores graves. Pero fue Verstappen quien destacó entre los 4 pilotos con 2 tandas dobles que colocaron su coche en una posición tan sólida para la victoria. Incluso para sus estándares astronómicos en el Nürburgring, esto pareció estar a otro nivel. Sin embargo, las cosas no empezaron así, ya que Verstappen tuvo un comienzo algo inestable en su primera tanda. Por un momento, voló al pasar por un bache y rozó la barrera en Pflanzgarten, evitando por muy poco un accidente grave que podría haber acabado con sus opciones de victoria ya en ese momento. Esto llevó a Verstappen a hacer una sorprendente confesión: simplemente había perdido la concentración. Pero Verstappen se recompuso y protagonizó el tipo de remontada a la que nos tiene acostumbrados en este circuito, con numerosas maniobras espectaculares en su camino desde la 10ª posición hasta la primera en los primeros compases de la carrera. Hubo un adelantamiento oportunista a Christian Engelhardt cuando este cometió un pequeño error con su Lamborghini Huracán y un impresionante adelantamiento por la hierba al Mercedes número 47 de Jesse Krohn. A continuación, una zambullida perfectamente sincronizada por el interior del llamativo Porsche 911 Grelo en la curva 1 del circuito de Gran Premio para hacerse con el liderato de la carrera. El equipo Winward Racing, que gestiona el coche de Verstappen, acertó de pleno con la elección de los neumáticos durante varios chaparrones mientras sus compañeros de equipo se turnaban al volante. Se estaban turnando el liderato con el Mercedes número 80, pero cuando Verstappen volvió al volante por la noche, volvió a marcar la diferencia. Y eso a pesar de que Verstappen, antes de la carrera, solo había dado una vuelta al Nordschleife en la oscuridad. Pero al igual que en tantas de sus primeras veces en el Nordschleife, Verstappen pareció enseguida un veterano del circuito cuando se puso a la casa del auténtico veterano Engel al volante del Mercedes número 80. Verstappen realizó una maniobra decisiva por el exterior en la recta de Tiergarten para ponerse en cabeza y resistió el posterior contacto en paralelo cuando Engel intentó recuperar el liderato. No pareció haber consecuencias por ello, ya que la avería se produciría varias horas más tarde. A partir de ahí, Verstappen se escapó, hasta tal punto que al final de esa doble tanda nocturna había conseguido una ventaja de casi medio minuto sobre el otro Mercedes, tras haber marcado regularmente los mejores tiempos por sector de toda la carrera hasta ese momento, a pesar de que se trataba de su primera tanda nocturna en condiciones reales.
Mientras sus compañeros de equipo mantenían estable la diferencia y alternaban entre el primer y segundo lugar, Verstappen logró distanciarse de forma impresionante con una ventaja tan abrumadora que ninguno de sus compañeros fue capaz de alcanzarle. El camino estaba despejado para un doblete de Mercedes, ya que se habían producido numerosas bajas entre los pilotos de cabeza durante el primer tercio de la carrera, y es que fue una carrera llena de decepciones. Al equipo de Verstappen se unieron otras 40 tripulaciones en la categoría reina, pero muchos de los favoritos no tardaron en encontrarse con problemas. Tomamos como ejemplo los Lamborghini Huracán del equipo Abt, patrocinados por Red Bull, que salían desde la primera fila. Mirko Bortolotti salió desde la pole con el Lamborghini número 84 en la salida lanzada, pero perdió el liderato casi de inmediato tras la espectacular salida de Marco Mappelli con el coche gemelo número 130. Al final, eso resultó ser un poco demasiado llamativo, ya que a Mappelli le impusieron una penalización de 32 segundos por salida anticipada, mientras que Bortolotti tuvo un ligero contacto con Juncadella del equipo de Verstappen. Pareció algo bastante inocuo en ese momento, ya que Bortolotti mantenía la posición, pero para cuando llegó a la última chicane del circuito de Gran Premio, su neumático trasero izquierdo reventó tras sufrir un pinchazo evidente. Con ello, dos grandes rivales quedaron fuera de combate de inmediato y unas horas más tarde se eliminó otro obstáculo para Mercedes. Kevin Estre, al volante del Porsche de Grelo, estaba recortando la ventaja de Guñón, que pilotaba el coche del Team Verstappen, cuando se topó con un charco de aceite en la pista que hizo que su Porsche se estrellara contra las barreras. Sufrió daños que lo obligaron a abandonar, al igual que Arjun Mahini, al volante del Ford Mustang número 64, quien sufrió un incidente similar unos instantes después al resbalar sobre el mismo charco de aceite. Luego estaba el Audi de Christopher Haas, antiguo rival de Verstappen en el Nürburgring, que quedó fuera de combate cuando Alexander Sims chocó por detrás contra el Mercedes número 47, un desafortunado incidente agravado por una señal código 60 inconsistente que, según admitió la dirección de carrera, fue un error. El BMW número 1, ganador de la carrera y defensor del título, vio cómo un problema recurrente con el sistema de repostaje de combustible le arruinaba la carrera, lo que finalmente marcó su retiro. Una vez que Verstappen logró adelantar a Engel al volante del Mercedes gemelo número 80, Schiller, compañero de equipo de Engel, sugirió que la batalla se había congelado con el fin de garantizar que Mercedes lograra su primera victoria en las 24 horas en una década. Así pues, los principales rivales del equipo de Verstappen habían quedado neutralizados antes de que este también descubriera por qué ninguna ventaja nunca es segura en el Nordschleife. Todo lo que Verstappen ha hecho hasta ahora en el Nürburgring le ha llevado a esta carrera de 24 horas, pero no va a quedarse allí. Ya había hablado anteriormente de su ambición de correr en Le Mans, pero en cuanto a futuras participaciones en el Nürburgring, antes del fin de semana, Verstappen declaró que es algo que quiero hacer todos los años, ya sea con un coche o con varios. Irónicamente, le preguntaron apenas unos instantes antes de la debacle de su equipo si él volvería el año que viene. Dice que le gustaría, pero depende de su agenda. Es de suponer que a Verstappen también le apetecerá tener una revancha. Ni él ni sus compañeros de equipo son los primeros merecedores de la victoria de esta carrera a los que se les ha negado el triunfo, y eso hará que su eventual victoria en el futuro sea aún más celebrada. Pero independientemente de los planes profesionales de Verstappen, tiene claro que quiere dejar un legado duradero para los demás pilotos que están dando sus primeros pasos en el mundo del automovilismo. Así pues, el proyecto GT de Verstappen no es solo una agradable distracción de una Fórmula 1 que le ha desilusionado, sino que está decidido a crear oportunidades para que los pilotos de simuladores den el salto a las carreras reales. Eso ha quedado claro desde el principio, ya que Verstappen debutó en la GT3 el pasado mes de octubre al volante de un Ferrari que compartió con su compañero de equipo en las carreras de simulación, Chris Lulam. El equipo de Verstappen ha ayudado a Lulam a labrarse una exitosa carrera en las competiciones de GT, ya que él se había visto obligado anteriormente a abandonar sus ambiciones en el mundo del automovilismo por motivos económicos. Lulam no formaba parte del equipo de Verstappen en las 24 horas, pero corría con Pro Sport en un Mercedes, donde realizó una carrera sólida hasta que los contratiempos de última hora de su propio equipo, un daño en el splitter, le impidieron terminar entre los 10 primeros. Thierry Vermeulen también debutó en las 24 horas al volante del Ferrari número 45 de Condor Racing y es el hijo del representante de Verstappen, Raymond, por lo que el equipo Verstappen estuvo bien representado más allá del coche número 3, aunque Vermeulen tuvo que abandonar pronto al estrellarse contra las barreras al intentar adelantar a un Porsche Cayman GT4. Así pues, fue un resultado doloroso para el equipo de Verstappen y toda su familia del mundo del motor. Sin embargo, volvió a demostrar su extraordinaria versatilidad, superando su ya altísimo récord en el Nürburgring, incluso en la derrota, y dejando claro que, si vuelve,
No hay la menor duda de que tiene todo lo necesario para ganar una carrera a la que él mismo ha ayudado a dar el protagonismo que realmente merece.